It's not a game, it's a rich thing. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Padres También. Hoy tenemos una nueva cápsula donde vamos a estar platicando acerca de los vínculos que se tienen que hacer con los hijos por parte de nosotros los padres. Me acompaña Gerardo Mayar. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Baruch? Mucho gusto. Pues otro capítulo más, ya vamos por el cuarto capítulo. Esperamos estar contribuyendo a mejorar la relación de papá e hijos y a tener una relación más cercana con los hijos. Mi nombre es Baruch Beltrán, yo soy padre divorciado, Jerry también es padre divorciado, pero él es terapeuta, experto en la materia y bueno, pues yo hablaré desde mi punto de vista práctico y Jerry pues nos lo complementará con la parte psicológica. ¿Verdad, Jerry? Sí, todos aprendemos a ser papás en la práctica, ¿no? O sea, por más teoría que tenemos, por más conocimientos, hasta que no tienes un hijo no te das cuenta de la realidad, ¿no? Puedes haber leído, puedes haber estudiado y demás, y ya en el momento en el que tienes a un niño en tus brazos, te das cuenta de que la teoría cambia mucho. Y pues bueno, también compartir desde ahí, pues hay ciertos conceptos que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor el proceso. Aún así, como decías la vez pasada, finalmente pues es doloroso, ¿no? La separación es complicada en ocasiones y sí, como papá a mí también pues me ha dolido no poder tener tanto contacto con mis hijos, dejarlos, esos momentos cuando los dejas en casa de la mamá, pues siempre termina doliendo, ¿no? Y pues la idea es esa, fortalecer los vínculos, fortalecer la relación y poder pues tener hijos más sanos, ¿no? Poder tener una sociedad más saludable en un momento dado. Claro, y partimos en este programa de que lo más importante de la paternidad, pues obviamente es esa relación con los hijos y cómo podemos mantenerla. Y hoy queremos platicar justamente del previo, ¿no? Del previo, pues la verdad es que hay mucha gente que se divorcia ya en nuestra actualidad y en nuestra sociedad, principalmente de nuestras edades, ¿no? Jerry y yo andamos entre los 20 y los 40. Entonces, hay mucha gente que se está divorciando, sobre todo pues, con hijos. Entonces, antes de que te divorcies, ¿no? ¿Cómo generamos esos vínculos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, en cada etapa? Yo creo que eso es lo que eso es importante empezar a definirlo, ¿sí? Porque estamos partiendo de que la relación entre padre e hijo no tiene nada que ver con la relación de pareja. Es una relación totalmente diferente y no es una relación papá, mamá, hijos, no, es una relación padre-hijo. Entonces, ¿cómo empezamos a generar esos lazos, vínculos con nuestros pequeños, Jerry? Desde que nacen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo me acuerdo mucho desde antes del nacimiento, yo traía un montón de miedo, estaba trabajando entonces temas de discapacidad y pues ya sabes, todos los miedos de que puedan hacer bien el niño y demás, ¿no? Ya cuando nació, o sea, en ese momento te das cuenta de que cambia la vida, ¿no? O sea, hasta que no ves en este caso a mi primer hijo, que no lo vi en mis brazos, o sea, me di cuenta de que la vida había cambiado. Me acuerdo que fue impactante, pues ya verlo completo, verlo chiquito y demás. Creo que ahí cambia, ¿no? O sea, en teoría, hace años, pues el papel de papá era ir, te vas a trabajar, provees económicamente y demás. A mí me tocó con mi primer hijo que yo tenía un trabajo estable, o sea, iba a trabajar en la tarde, en un horario fijo de 2 de la tarde a 7, 8 de la noche, y veía consulta en la mañana, ¿no? Entonces eso me permitía estar mucho con mi hijo chiquito, porque la que era entonces mi esposa, pues trabajaba en la mañana. Entonces, desde que ella se iba, yo me hacía cargo. Ahí la relación era muy cercana porque pues, yo me encargaba de darle de desayunar, de cambiarle el pañal, de arreglarlo y demás. Y en la noche procuraba llegar temprano para poder bañarlo y poderlo preparar para el día siguiente, ¿no? Creo que la relación como debe ser, pues es eso, o sea, es dejarnos fluir y dejarnos estar en contacto, más allá del qué dirán, más allá el ideal que debemos de tener como papás de proveer y qué tenemos que hacer una vez, pues dejarte fluir y dejar que tu instinto te guíe. Sí creo que la oportunidad de convivir con un hijo te trae aprendizajes muy importantes, ¿no? O sea, te reta muchísimo, te reta a
a verte de manera diferente, a sentirte vulnerable, a entender a un niño que pues en un inicio pues no te puede ni explicar, no te puede decir absolutamente nada. Y en ese sentido, poderte conectar, o sea, más allá de la teoría, el tema es que tienes que conectar mucho más emocionalmente, que es algo que como hombres me parece que tenemos demasiado reprimido, ¿no? O sea, el poder sentirte como papá, el poder sentir a tu hijo, pareciera que está vetado como hombres, ¿no? Es como, ay, no, pues ¿cómo crees que te vas a conectar? ¿Cómo vas a sentirte triste cuando ves llorar al niño? ¿Cómo vas a sentirte triste cuando lo dejas? Y creo que se trata de eso, de aprender a sentirnos y de aprender a dejarnos de creencias y de tabús de que los hombres no sentimos, para empezar. Claro. Tienes mucha razón en ese punto. Fíjate, qué curioso. Yo también cuando como que no me caían el 20 con mi primer hijo, ¿no? De que iba a ser papá. De por sí, pues yo fui precoz y tuve mi primer hijo a los 21 años, ¿no? Entonces, eh, no me caía el 20 y recuerdo muy bien que cuando lo cargué ahí fue creo que el primer vínculo que estreché con él, o sea, Ujú. el tomarlo, eh, pegarlo a mi pecho, lo recuerdo muy bien, ¿no? Como que desde ese momento fue así de nadie toque a mi hijo, ¿no? Que nadie se Sí, acerque, sí, ¿sí? claro, sí, sí, sí. Entonces se volvió un vínculo muy, muy fuerte con él. Y de ahí, lo que tú estás comentando, creo que es muy interesante el poderte abrir, porque creo que sí estamos en una sociedad con muchos paradigmas respecto al el padre cómo tiene que ser y la madre cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, Sí. si te fijas, de repente, o no sé si te pasaba, creo que yo lo que entendía de paternidad es que el padre es el que educaba, ¿no? El rígido, ¿no? El que tenía Porque, que ajá, poner el orden. Y de repente, ese punto creo que hizo que yo me vinculara en algunos aspectos, no como yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de jugar con él, de repente era decirle, no, ¿no? Frena, no sí, lo hagas. Y, por ejemplo, yo con otros niños, ¿no? Pues me relajaba más, sí, ¿sí? Entonces me relajaba mucho más y si el niño jugaba, subía, trepaba, se aventaba y todo eso, pues decía, ah, qué padre y juego con ellos. Pero con mi hijo exactamente, que por sí fue un cuate súper inquieto de que tenía, creo que meses, ¿no? ujú, Entonces él sí era muy no lo hagas, no lo hagas. Entonces, creo que ese vínculo de rigidez que creo que es al que hemos acostumbrado socialmente, creo que ese es el primero que me gusta cómo lo manejaste, de que hay que fluir, sí, porque yo también hasta me sentía tenso, no fluía con mi hijo, o sea, sentía que, y bueno, pues ya después nació mi niña y también era un poquito, a lo mejor ya más relajado porque pues ya había echado a perder muchas cosas con el primero, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí sentía ese vínculo, más bien no sentía ese vínculo de poder disfrutarlo, de poder jugar con él y todo eso. Claro, de esos temas bien importantes, o sea, cómo pasamos de la rigidez a no querer ser amigos, pero sí hacerle caso a este instinto, ¿no? O sea, de cuando necesito vincularme contigo, cuando necesito estar contento contigo, ¿cómo me puedo relacionar con, si no bien como amigos, pero como este papá que guía, que juega, que disfruta, y cuando es necesario también llamar la atención, ¿no? O sea, porque creo que uno de los riesgos que podemos, en los que podemos caer es en ocasiones por querer ser demasiado buena onda con los hijos, por querérmela llevar bien, dejamos de poner límites y dejamos de orientar. Entonces, como papás tenemos que tener esa sensibilidad para saber en qué momento es cuando tengo que llamar la atención y en qué momento es cuando me tengo que relacionar. A mí en lo personal me pasa esto mismo que dices, ¿no? O sea, en ocasiones quedar en este proceso rígido de decir, oye, tienes que ser perfecto, tienes que comportarte, tienes que cumplir y demás, puedo quedar más en eso que en el tema de, bueno, vamos a disfrutar y vamos a dejarnos gozar. Y cuando logramos este equilibrio, creo que nos permite tener una mucho mejor calidad de vida en cuanto a la relación con los hijos y a los hijos les permite crecer y fortalecer la relación que tenemos. Entonces, aquí el tema de padres creo que es un tema de autoanálisis y de crecimiento muy importante. Tenemos que estar todo el tiempo eh,
cuestionando nuestro papel y entendiendo qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Los hijos finalmente se convierten en grandes maestros, ¿no? Alejandro Filio tiene una canción, ¿no? Que dice que cuando dejo tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido es una línea muy delgada en donde yo empiezo a curar mi pasado, a curar las relaciones que tuve con mis papás, mi propia autoestima masculina, mi propia autoestima, a través de la relación que tengo con los hijos y hasta dónde te va a ayudar a ti a construirte una gran autoestima que te permite crecer. Entonces ahí tenemos que tener un proceso de reflexión constante, ¿no? Para entender hasta dónde permito que mi necesidad sea más grande que poderte orientar a ti, que poderte guiar y que poderte llevar hacia un mejor lugar. Si yo permito que mi necesidad de padre, o sea, lo que yo quiero, lo que para mí es importante, se anteponga a las necesidades del hijo, pues seguramente vamos a educar hijos muy egoístas, hijos que no puedan trascender en un futuro. La clave está en eso, o sea, cuando yo estoy viendo que los resultados de mi hijo no son los que esperaríamos, antes de quererlo cambiar, antes de llevarlo a terapia, antes de meterle el chocho y demás, es yo qué estoy haciendo como papá para modificar esa relación. Si mi hijo no está queriendo, en tema de padres separados, ¿no? O sea, si mi hijo no está queriendo hablar conmigo, si cortó la relación de pronto, pues es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para fortalecer esa relación? Lo estoy regañando, estoy demasiado irritable, me la paso gritándole. ¿Hasta dónde tengo que ceder? ¿Hasta dónde tengo que ser flexible para mejorar esa relación y para entender la relación que tengo con mi hijo? Entonces sí creo que ser padre implica un proceso de autoconocimiento y tenemos que entender que el hijo es un maestro a quien tenemos que guiar para que pueda desarrollar todo su potencial y todas sus capacidades. Y eso implica una responsabilidad enorme porque necesitamos estar en un proceso de introspección constante para poder guiar mejor a los hijos, ¿no? Creo que hay un tema muy importante que acabas de mencionar, es ese tema de la comunicación, ¿no? Porque totalmente es muy claro que de repente, si tú te enrolas, ¿no? Como la figura que tiene que corregir, ¿no? Entonces de repente vas a encontrarte con muchos escenarios en los que tú estés constantemente, pues obviamente, pues corrigiendo, pero no corriges de así de, bueno, ya he visto de repente que sí, ya hay gente que le hace así, ¿no? Pero no corriges de, a ver, chiquito, bonito, mira, ven conmigo, ¿no? Entonces, Sí, claro. quédate quieto, no te muevas, ¿no? Que aparte, creo que hasta cierto punto nosotros crecimos con ese tipo también de correcciones, ¿no? No te muevas, ahí te quedas. Y tú así ya no movías nada, ¿no? Pero si la comunicación de que yo me acuerdo, mira, yo me iba a trabajar, ¿no? Ya lo había comentado, y cuando regresaba de repente era de, ay, ve a tu hijo que hizo no sé qué, ¿no? Ahí sí era mi hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ve a tu hijo que hizo, ¿no? Hizo esto, y entonces ya ibas y corregías al niño, ¿no? Le decías y lo castigabas, ¿no? Eh, pero creo que ahí sí, una de las cosas que no tenemos que permitir es, una, que tú te conviertas en esa figura de corrección, porque creo que los dos corrigen o deben de corregir en el momento que Ajá. no funciona. Si no, el niño está así como que hizo algo en la mañana y ya cuando llegas tú por ahí de las 6 7 de la noche, ya es el castigo, ¿no? ¿Y quién Ujú. llega a castigar? Cuando aparte igual ya hasta se le olvidó al niño de por qué va a estar castigado, ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. entonces, no te compres, no nos tenemos que comprar esa figura de corrección. Y la otra es la comunicación, ¿no? Yo creo que mi papá, esto fue más en mi adolescencia, creo que él me enseñó, o vi otra faceta de mi papá muy, muy, muy distinta, donde él hablaba conmigo cuando yo era adolescente, o sea, ya en mi adolescencia él nunca me dijo, ni me corrigió, ni nada, nada más platicaba conmigo y me decía, oye, pues piensa bien cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Y toma y pues obviamente decide, ¿no? O de repente me decía, si yo me enojaba con mi mamá, me acuerdo que llegaba y decía,
yo le decía, es que mi mamá no tiene razón, ya sabes, en esa época de rebeldía, le decía, pues sí, a lo mejor tu mamá no tiene razón, ¿sí? A lo mejor tú la tienes, ¿y qué ganas con estar enojado con ella? Ujú. ¿No? Ve y ya dale un beso, discúlpate, estén bien, y pues lleven la fiesta en paz, ¿no? Ajá. Entonces ya era otro tipo de charla que creo que, pues digo, mi papá en ese sentido me ayudó a entenderlo de cierta manera, pero ya me cayeron los 20 cuando mis hijos ya estuvieron adolescentes, no cuando eran chiquitos, ¿sabes? Cuando eran chiquitos sí, yo creo que sí era esa parte estricta de tienes que cumplir, tienes que hacer. Y creo que hay algo que sí tienes que establecer desde pequeños, que es esa comunicación, ¿no? Esa comunicación de vamos a jugar, ¿no? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, ¿no? ¿Hiciste algo malo mientras estabas conmigo? Ah, bueno, pues eso no, tú lo corriges, ¿no? Si es momento de comida, pues disfruta la comida con tus hijos y creo que cada momento es importante también que esté de por medio la comunicación no verbal, ¿sabes? Esa parte creo que hace rato que te estaba comentando de que te tensas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que iba a visitar a mis papás y mi hijo agarraba algo y así era de, no, por favor, lo va a tirar, ¿no? Eh, pues creo que también eso no está bien, o sea, esa parte que dijiste fluye, ¿sí? Ya, pues si lo tira, pues ni modo, ya se lo pagas a tus papás. Y si no, pues son tus papás, se tendrán que aguantar, ¿verdad? Así como tú te aguantas con tu hijo, de que si te rompe algo, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay tres elementos interesantes que hemos platicado ahorita, que es fluir, comunicarnos y no ser esa figura de corrección, ¿no? El logro, el papá que llegaba a castigar o a veces a nalguear. Que Sí, creo que ya ahorita ya no lo hacemos, ¿no? Eso creo que sí se ha modificado algo. Yo creo que no le pegué a mis hijos, ¿no? Y si fue así, pues alguna vez habrá sido un manazo así de suelta o algo así, pero la verdad es que sí. no. Sí, fíjate, es que este tema es súper importante. Hay un punto en donde tenemos que aprender, sí también a guiar a los niños, o sea, pero en esta idea de ser rígidos, ¿cuántas veces ya no les permitimos inclusive vivir la consecuencia? Efectivamente, yo no le voy a enseñar a mi hijo que puede llegar a cualquier lugar y como tengo lana, pues puede llegar a romper todo y no pasa nada. O sea, sí le tengo que enseñar en algún momento dado, pues este camino de cómo poderse comportar y cómo poderse relacionar. Pero en ocasiones cuando nos sentimos juzgados, cuando hay una figura externa, los abuelos, la escuela, los amigos y demás, ¿cuántas veces nuestra actitud cambia y nos convertimos en personas mucho más rígidas? Entonces, sí, sí creo que la línea tiene o el camino tiene que fluir en este proceso de, yo soy tu guía, yo te voy a ir guiando para que tú aprendas cómo es el camino. Y si hay ciertos comportamientos que sé que tienes que romper para poder aprender, ok, ya rompiste, por ejemplo, el jarrón de la abuelita, está perfecto, ya lo rompiste y todo. No, no voy a premiar esa actitud, pero también tengo que corregir esa actitud para que cuando tú vayas creciendo en un momento dado también te puedas comportar y no vaya a pasar que digan, chino, pues es que ahí viene Gerardo y sus hijos y mejor ya no los invites porque ya es que son un relajo, entonces mejor déjalos afuera, ¿no? Que puedan ser personas que se puedan acoplar bien socialmente, que puedan relacionarse. Creo que es un papel que como papás tenemos que cubrir. Entonces, sí, sí ser flexibles en el sentido de tengo que entender en qué etapa de desarrollo está mi hijo, que están aprendiendo y que en ese proceso de aprendizaje tienen derecho a equivocarse. Pero en ese equivocarse tienen que aprender a tener consecuencias. Y no es lo mismo que yo tenga una consecuencia, que yo ponga una consecuencia a mi hijo cuando estoy fuera de control, cuando estoy enojado, cuando estoy enfurecido porque rompió el florero y aparte como rompió el florero, pues está rompiendo las expectativas que yo tenía y siento que mi papá, mi mamá me van a juzgar y entonces me van a decir de la patada, me van a correr y en ese momento me le voy con todo al hijo a decir, bueno, que sabes que sí te puedo llegar a alzar la voz, como dices, ¿no? Es este manazo que a lo mejor más que manazo es, fue un sonido fuerte para llamarte la atención. No es lo mismo que te estoy dando el moquetazo porque estoy enfurecido y Ah, entonces ahí me fui con todo y en unas te dejo con algo roto, ¿no? Entonces
es ese punto en donde guiamos, pero tenemos que aprender a tener el autocontrol necesario para que ese instinto que nos está haciendo, que nos está haciendo poner un límite, no se descarrile y no lastime y no dañe. Y en Claro. ese sentido vamos generando una relación fuerte. Conforme vamos convirtiéndonos en figuras de autoridad, o sea, que generamos este vínculo con los hijos, que se interesan, o sea, que me intereso por ver las caricaturas, por jugar el juego de video, por platicar y entenderlos sin juzgarlos, en ese sentido se va generando una relación mucho más sólida que con el tiempo va creciendo. Y eso permite que cuando lleguen a adolescencia o adulto podamos fortalecer una buena relación. Digo, finalmente Oye, el tema es como papás nos equivocamos, ¿no? Y tenemos derecho a regarla. oye, una duda. ¿Soy yo o cada vez que, ahorita que mencionas esos escenarios donde hay alguien adicional, quiero saber si era yo nada más, que decías, híjole, es que no quiero que mi hijo sea un higadito. O sea, Claro, o mi hija se convierta en una pesadilla para todos, que el día de mañana sean Hitler y no sé, algún personaje de estos que le den en la torre a toda la humanidad. O sea, que se convierta en el tío Juancho, déjate, ¿no? sí, sí, Ese sí, o tío que sea, chin, se parece a mi cuñado. también, ¿no? Empiezas a relacionar y dices, hijo, no manches, va que vuela para chico, ¿ves? Para mi cuñado, y dices, no, no quiero eso. ¿Soy yo al que nada más le pasa o también creo que, o es común este sentimiento de angustia de... No, claro, sí, pues sí, finalmente las creencias y el bagaje social que tenemos nos hace que a nivel inconsciente salgan todos estos deseos y queramos cuidar. O sea, finalmente, ese es el instinto de papá y de mamá, ¿no? Que cuando vemos que nuestros hijos están saliendo de control, en primera instancia le digo, a ver, oye, párale, ¿no? Pero cuando vemos que es algo muy riesgoso, pues el miedo se activa y en este miedo de querer protegerlos, rayamos en el ya no te protegí, te terminé agrediendo porque ya no es un miedo real. O sea, no es lo mismo que yo le diga a un niño porque va saliendo corriendo a la calle y veo que viene un coche, le voy a poner un grito que hasta el del coche se para, ¿no? Pero ¿cuántas veces es ese miedo inconsciente que veo que tiene, ya hizo la cara igualita al tío? Digo, puta madre, y entonces me volteo y ya le pegué un grito que parece que lo estoy gritando a mi cuñado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es aprender a diferenciar y aprender a tener cuidado, porque finalmente sí tenemos que enseñarles a vivir y a convivir en sociedad, pero sí con la conciencia de que de que la relación que tengo a nivel social, pues depende mucho de mi vivencia con la sociedad. Si Ok. yo tengo una muy mala relación con mis cuñados, si tengo una mala relación con la gente, pues seguramente mis miedos van a ver proyectados en mis hijos. Entonces ahí, insisto, el punto es ese crecimiento que me permita, antes de querer cambiar a mi hijo, es qué comportamientos, qué actitudes tengo que cambiar yo para poder guiar mejor a mis hijos. Oye, ahora vámonos a la parte positiva, ¿no? Ya hablamos de este punto del rol que de repente tomamos, que creo que deberíamos de hacer a un lado. Y a la parte positiva, ahora, que obviamente la forma de vincularte mejor con tus hijos es sus intereses en cada etapa, ¿no? De Sí, claro. crecimiento. Sí. Entonces, pero pues sí, o sea, también yo entiendo y dices, ay, vengo cansado, quisiera echarme una serie, a lo mejor es Game of Thrones, o que obviamente no puedo ver con mis hijos, porque no quiero que vean entre sexo y matanza, ¿verdad? Cuando tienen 3 4 años, ¿verdad? Entonces, y ellos están a lo mejor en una etapa donde están viendo programas que dices, híjole, por el amor de Dios, Barney o los Teletubbies. No sé qué hay ahorita que dices, no, es que me voy a quedar dormido, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Sobre todo en estas etapas donde a lo mejor tus intereses y los de ellos, obviamente, pues no van a jalar, o sea, no son los mismos. Y pues dices, híjole, pues sí me quedo viendo con ellos 10 minutos el programa y después ya veo cómo me zafo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita me quedo Totalmente. viendo el celular, ¿no? Mientras ellos están ahí y pues yo me pongo aquí a checar y chatear y todo eso, pero no estoy ni con ellos ni pelando nada, ¿no? Y si te hablan, tú así de, sí, hijito, está bien. ¿Qué recomiendas, Jerry? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que aquí tenemos que
Pensamos muchas veces que la educación que tuvimos de nuestros papás es muy negativa, ¿no? Porque vemos todos los errores, nos involucraban y demás. Pero hay una parte que hacían muy bien los papás. Nos permitían aprender a ser independientes. O sea, los papás antes nos dejaban jugar, o sea, no era que tuvieran que estar encima de nosotros todo el tiempo. Había un momento en el que yo me acuerdo muchas veces, pues yo estaba jugando solo en mi cuarto, de repente jugaba con mi hermana, de repente me veías que ya estaba jugando y yo armaba una ciudad de lo que me digas y me ponía a armar con Lego, con Playmobil, como sea, pero finalmente era una relación en donde yo podía crear y yo podía jugar y yo podía fantasear y había otros momentos en los que había una relación mucho más cercana con mis papás, en los que a lo mejor íbamos al parque, que convivíamos, veíamos una serie. Y ahorita, curiosamente, hay como un sobre involucramiento en donde a lo mejor como paso mucho tiempo fuera de casa trabajando, entonces llego a casa y quiero estar pegado al niño. Y entonces es crear estos espacios en donde los niños puedan tener cierta independencia y otros momentos en donde yo también me pueda involucrar. Que tampoco, o sea, estoy encima de ti todo el tiempo, pero sí hay ciertos puntos en donde podemos convivir. Y ahí como papás también tenemos que aprender a observar y a entender en qué puntos yo sí puedo convivir con mis hijos. O sea, en qué momentos yo digo, a ver, ¿sabes qué, Barney? Si me pongo a ver Barney, me voy a poner a llorar porque me choca Barney, me parece una falta de respeto, o sea, y no lo aguanto, ¿no? Pero resulta que a lo mejor los Teletubbies me lo aguanto media hora, ¿no? Y resulta que me duermo con mi hijo y me quedo haciéndole piojito y es más que suficiente. O sea, Claro. también es encontrar esos puntos en donde hay calidad en la relación y no tiene que ser forzosa la relación. Si hacemos forzada la relación, si creamos esta relación en la que a fuerza tengo que estar relacionándome contigo, a fuerza tengo que cumplir con la media hora de convivencia diaria contigo, porque pues así lo dictan las leyes sagradas, pues entonces sí nos vamos a meter en un gran problema. La idea sí creo es llegar a esos puntos en donde podamos convivir con gusto y que esa relación con gusto no se convierta en un pesar y entonces pues el niño lo pueda disfrutar. Es preferible encontrar esos momentos, que a lo mejor convivo una hora muy intensa con mi hijo en la que jugamos, armamos con Lego, hacemos ciudades y todo, y entonces disfrutamos mucho a quererme aventar 4 horas forzado y que ya estoy de malas y que ya termino gritoneándole por todo y a lo mejor no funciona. Entonces, es encontrar ese equilibrio, me parece. Ahora creo que estamos en ahorita en esta etapa, en cosas muy interesantes y que la tecnología nos facilita cosas que a lo mejor nosotros no teníamos, ¿no? Ujú. Pero creo que a mí una cosa que me sirvió mucho es cosas que a mí me gustaban en mi infancia, enseñársela a mis hijos, Sí, ¿no? Y de esa manera podrías compartir algunas cosas, o sea, películas que a mí me gustaban, lo veía con ellos, exacto. canciones que me gustaban, lo veía con ellos. Una vez les compré el disco de los Pitufos en CD, Ajá. una versión que sacaron los Pitufos con un padre argentino, creo, y cantaban y todo ese rollo. Se los compré y ellos venían en el carro y en una de esas la tapa la volaron, ¿no? Estaban jugando y la volaron, me acuerdo, salió del carro y todavía hoy me hacen burla ¿te acuerdas cuando salió volando el- Los pitufos. los pitufos que casi lloras, papá? Y yo así de, sí, sí me dolió, hijo, o sea, a mí me gustaba. Yo lo estaba enseñando o tratando de convivir, pero creo que ahorita puedes encontrar caricaturas que te gustaban, Sí, ¿no? En YouTube. En mi época, cuando yo empecé siendo papá, pues las que a mí me gustaban de chiquito no las pasan, no las encontrabas, ¿no? Ahorita creo que encuentras todo sí. en medios digitales, ¿no? Y yo me tenía que acoplar, digo, afortunadamente sí soy medio ñoño y pues, veía grande Dragon Ball o Yu-Gi-Oh! Y todo eso, cosas y pues me podía sentar con ellos a ver ese tipo de caricaturas. Pero si no te gustan o no eres de caricaturas que hay actuales o que no te interesa, pues puedes agarrar y Sí, buscar tus claro. juguetes de entonces, que ahorita también los puedes comprar en línea, cosas que a ti te gustaban o juegos que tú hacías
y los repites con ellos. Yo me salí al parque con ellos a jugar bote pateado, hoyos, las traes, quemados. Entonces, siempre que terminamos de comer los fines de semana, ¿no? Los agarraba y me los llevaba a que jugaran lo que yo me acuerdo que me hacía muy feliz en mi infancia, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a generar ese tipo de vínculos con ellos, sobre todo, y la bronca era que a cada rato ya después de que terminamos de comer en alguna reunión en la que fuera, me decían, vámonos al parque, ¿no? Ajá. A veces sí me daba pena decir, bueno, pues ahorita vengo, ya me voy, ¿no? Estoy de visita con quien fuera y pues me voy a llevar a mis hijos al parque, ahí nos vemos y no vas a aparecer unas 2, 3 horas, ¿no? Porque pues también era ese tema, pero eso me sirvió mucho, mucho como para poder generar este tipo de unión con ellos, ¿no? O sea, finalmente es eso, o sea, cómo disfrutamos de la vida y poder compartirlo con los hijos ayuda muchísimo. ¿Cuántas veces no nos estamos cuestionando si lo hemos hecho mal? ¿Y cuántas veces reconocemos realmente lo que sí estamos haciendo bien? O sea, finalmente, cuando estamos separados cuesta muchísimo, ¿no? O sea, porque todo el tiempo te estás cuestionando que también lo hice, ya no lo estoy viendo, la regué, no la regué, no le debería haber llamado la atención. Empieza una sensación de juzgarnos completamente. Y creo que también es importante aprender a confiar en eso que sí estamos construyendo. Sí llega un momento en el que los hijos también nos quieren poner un alto y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero relacionarme tanto. Y generalmente coincide en este proceso de adolescencia en el que el niño requiere también su independencia y ahí nosotros tenemos que aprender a ser muy prudentes en el sentido de no comprarnos, de no comprarnos su enojo y no tomarlo personal, sino entenderlo como parte del proceso y nosotros no engancharnos y decir, ah, claro, como estás enojado conmigo, ahora ya no te voy a hablar. Al contrario, bueno, sabes que entiendo tu enojo, entiendo lo que sí no está bien, a lo mejor son tus faltas de respeto, eso sí no te lo puedo tolerar, pero el punto es aquí, siempre voy a estar contigo. Si los hijos logran entender y logran sentir que nuestro amor, que nuestro cariño va a estar constante, con eso tenemos garantizada la relación, o sea, porque finalmente saben que a lo mejor puede haber un momento en el que no, puede haber mucho enojo, pero saben que pueden reparar esa relación. Y en ese sentido, nosotros como adultos, que en teoría somos mucho más responsables, que somos más maduros, tendríamos que tener esta capacidad para poder entender que el enojo es normal, entender que estos procesos, inclusive agresivos de nuestros hijos, pueden ser normales y es nuestra labor no engancharnos y no querer vengarnos ya después de ellos, ¿no? Y decir, ah, claro, pues ya me trataste horrible, entonces ya no te voy a hablar. Pues es, ok, pasó, está bien, te entiendo, no estuve en la forma y demás, aquí va a estar mi amor incondicional para toda la vida. Y esto que dices del tema de cómo les comparto mi vida, pues va cambiando también. O sea, a lo mejor de niños jugamos al bote pateado y a lo mejor a los 14, 15 años, en lugar de jugar al bote pateado, pues es vente, vamos a vernos a jugar dominó, ven, te invito al billar, ven, te invito ahora, pues no sé, todas estas cosas que vamos haciendo como adultos y que de alguna manera los vamos involucrando, inclusive ya poderlos involucrar hasta en temas laborales. Oye, ¿sabes qué? Voy a tener una junta y una junta de consejo, ven, te invito, vas a tener que estar callado, nada más va aprendiendo y demás. Sería muy valioso para los hijos porque finalmente es una forma de mostrarles cómo es el camino a éxito y cómo hemos llegado nosotros hacia allá. Entonces, la relación va cambiando de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa del desarrollo, pues tenemos que aprender a tener esta flexibilidad y esta capacidad de nosotros adaptarnos a los hijos. Y nosotros adaptarnos a los hijos implica también eh, eh, exponer cómo fue nuestra infancia, ¿no? Esto que decías que me parece maravilloso de te comparto mi caricatura, te comparto los juegos que yo hacía, pues es una forma muy valiosa de podernos relacionar. Y efectivamente hoy pues tú tienes a YouTube, a Netflix, a Amazon, todas estas, y tenemos la oportunidad de enseñarles cómo era nuestro mundo, ¿no? Y enseñarles todas las caricaturas, todo lo que antes teníamos y que puedan involucrarse y que hay caricaturas que todavía siguen teniendo un valor muy importante, ¿no? Y hay chavos que se terminan enamorando de las caricaturas que teníamos nosotros, ¿no? Claro, y creo que también un punto importante que me gustaría tocar es el entorno, ¿no? Los entornos van cambiando, digo, ahorita, Sí. pues, por ejemplo, este entorno donde no puedes salir, ¿no? Sí, Sí. donde a lo mejor no estás yendo a laborar, sino estás teletrabajando,
¿no? Y a lo mejor la convivencia con tus hijos es teletrabajas y ahí está el niño diciendo, papá, papá, quiero hacer Sí, claro, sí. quiero jugar, quiero pintar, quiero hacer. Entonces, también el entorno, pues, influye. Tú lo dijiste, ¿no? Yo me acuerdo que sí, nosotros, nuestros padres igual eran de, pues sí, ser más independientes, más, vete al parque, ¿no? Y ahorita Claro, sí. fue por ti y tenías 7, 8 años y tú estabas en el parque. Sí, estabas con los cuates, claro. O yo con mis hijos ya no pude hacer eso, ¿no? Casi me No, linchan. no. Mis papás sí me dejaban ahí que me perdiera, pero que sus nietos no, nadie los tocara, o sea, entonces me linchaban si dejaba a los niños ahí en el parque solo. Y bueno, pues yo también tenía miedo, ¿no? Ese miedo de que no les vaya a pasar algo, Sí, claro, por sí. la violencia y todo lo que se generaba. Pero los entornos van modificándose y entonces tú también te tienes que adaptar porque hasta cierto punto lo que a ti te funcionó ya no funciona actualmente, ¿no? Y por ejemplo, desde ahorita, yo como me puedo relacionar hoy con mis hijos, ¿no? Uno está fuera del país y la otra está pues, con su mamá, ¿no? Es por un juego que se llama Parchís, ¿no? Ajá. Sí, entonces jugamos en línea los tres, de repente vemos que estamos conectados y nos conectamos los tres y platicamos y jajaja, jejeje, puedes chatear ahí, todo eso, jugamos, ganamos y ya, ¿sí? Sí, Y eso es una especie de convivencia que yo ahorita tengo con mis hijos. sí, Y creo que, pero creo que lo importante es cómo desde pequeño, no hay que esperar a que llegue el divorcio para intentar relacionarnos y rescatar una relación que no está que a lo mejor no es tan buena, ¿verdad? O sea, porque si tú sí. no lo construiste desde que el niño nació, si no le cambiaste los pañales, si no jugaste con él, si no todo eso, nunca lo pelaste y ya cuando de repente te divorcias, pues obviamente pues no creo que exista algo, una relación que rescatar, ¿no? Más bien tendrás que construir una relación, Sí, ¿no? sí. Lo dijiste padrísimo, es eso, o sea, cómo construyo yo mi relación desde el inicio. O sea, finalmente, algo muy raro, o sea, por más que sepamos que el papel de papá es importante, sí sabemos que la relación que tiene mamá desde el vientre, hay una conexión enorme con el hijo. Y ahí el papel de papá es cómo construyo yo esa relación y qué voy a hacer yo para esforzarme para construir esa relación. Que yo creo que ese es el cambio generacional al que nos estamos enfrentando. El hecho de que ahora existe un interés mucho más claro de parte de papá de involucrarse y de construir, ¿no? Antes se daba por hecho que así era la relación y ni modo. Y el hecho de que hoy sepamos de que, bueno, ok, lo tengo que construir y que es mi obligación, ese es un trabajo muy importante. No es obligación de los hijos, no es obligación de la mamá, es obligación del papá. Mamá puede contribuir y si mamá ama y quiere a sus hijos, pues va a hacer todo lo posible por fomentar la relación de papá con hijos. Pero lo importante es yo cómo estoy construyendo. Si en el peor de los casos yo no construí una relación antes de la separación, antes del divorcio, sí se puede construir, pero efectivamente, pues voy a tener que edificar sobre un edificio que se cayó completamente y entonces tienes que sacar todos los escombros y volver a edificar, buscar Claro. cimientos y poder construir. Puede ser mucho más complejo, ¿no? Pero la clave es ese interés y ese deseo por querer modificar, por querer construir, por interesarnos por los hijos. Ok, pues mira, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De el ahora contra el antes, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué vínculos son los que ahora estamos generando nosotros como padres, ¿no? Que antes a lo mejor no se daban por lo que fuera, ¿verdad? Paradigmas o pensamientos y todo eso, ¿no? Que el entender el antes que no se hacía y el ahora que sí se hace, creo que nos va a ayudar mucho a que nosotros, como padres, podamos tirar prejuicios y cosas que no nos ayudan a generar esos vínculos iniciales. Entonces, tú dices uno, yo digo uno, ¿no? A ver, Vale, ¿quién vale, vale. gana? ¿Vale? Entonces, empieza Pichón, dicen. A ver, pues darles de comer, ¿no? A los niños de bebés, pues era la responsabilidad de mamá darle de comer a los hijos, Vale, ¿no? cambiarlos cuando se hacen pipí, cuando se hacen popó. Esa es ¿No? otra. Jugar con ellos, o sea, jugar inclusive en casa, a las escondidillas, jugar, cantar con ellos, todo eso de jugar antes no existía por parte de papá.
Si tienes una niña, dejar que te pinte la cara. O bueno, que te pinte, te maquille. Sí, claro, o sea, poder jugar a la comidita o al té, ¿no? Estar ahí Sí, sí. disfrazado de muñeca con tu hija, ¿no? Exacto. Eh, Creo que uno de los puntos importantes es hacer la tarea con tus hijos, ¿no? Eso Claro, sí, sí, sí. antes lo hacía como que era responsabilidad de mamá, ¿no? El poderlo Sí, hacer. sí, 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 totalmente. Platicar con los hijos, o sea, pero platicar escuchándolos, realmente estar dispuesto a escucharlos y no tener este papel de autoridad rígida que nada más llega a las reglas, sino, a ver, ok, estoy interesado en escucharte. Irlos a recoger, a llevar y recoger a la escuela. Súper importante. Llevarlos a las actividades escolares en la tarde, ¿no? Extraescolares, ¿no? La natación, el fútbol, involucrarte, ¿no? Y meterte al club de mamás de la tarde en la natación, a leer un libro. Ir a festivales, ir a los festivales tanto de mamá, papá, Navidad, todos esos, Sí. eso antes no se daba mucho. Ir a las fiestas infantiles, Ah, ya te está entonces costando trabajo. te tienes que poner a convivir con otras mamás, ¿no? Entonces te sientes a tomar el refresquito y a platicar de lo que pasa en la escuela. Ay, llevarlos a comprar ropa también. Sabes que Llevarlos aprender de ellos, o sea, tener la disposición de aprender lo que te quieren enseñar, estar dispuesto pues a usarlos como maestros, ¿no? Que te puedan enseñar ahora a jugar juegos de video, que te puedan enseñar a meterte a las consolas, ¿no? De repente usan el celular mejor que nosotros, ¿no? Tú le prestas un celular a un niño de 8 o 9 años y sabe hacer cosas que tú no sabías, por ejemplo. besarlos Sí, y abrazarlos. Creo que en tiempos yo todavía me recuerdo y sí costaba trabajo. O sea, yo le di un beso a mi papá hasta estando adulto y a mi abuelo también. O sea, los saludo y me despido de beso de ellos estando adulto. Antes era como de, así eso es ya sabes, ¿no? sí, claro, te voy a volver del otro bando. Sí, 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 eso es de otros lados y otras tendencias, ¿no? Pero fíjate que ese punto tan sencillito, ahorita que lo estoy pensando, sí, creo que ahorita ya no nos da miedo de agarrar y darle beso a nuestros hijos, o sea, en cualquiera, a ellos les da pena ya a cierta edad, pero besarlos desde pequeños, eso, Sí, eso claro. es importante. Y fíjate, nada más retomando este punto, hoy está comprobado que el demostrarle cariño a los hijos, demostrarle afecto, abrazarlos, besarlos, ayuda a fortalecer inclusive como hombre, o sea, si yo It's not veo a game, it's a que rich hay thing. estas áreas masculinas, ¿no? Y en este mismo temor, algo que no estábamos acostumbrados a decirle te amo al hijo, ¿no? Yo me acuerdo, todavía le digo a mi hijo, a mi papá, te amo, y se me queda viendo así como, sí, 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 yo también, ¿no? Mi Pero papá decirlo así, también, mi papá también, mi papá me dice ¿no? te quiero, creo que Ajá. raras veces me he dicho te amo, así sí contaditas, ¿eh? Y cuando me lo dices así de, Ay, ah, ¿qué te pasó? abrázame, y así, no, no, no me toques. Ya el tema fue Ya, mucho, ya, ¿no? ya, 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 me pasé, ya, se me salió. Suficiente por los próximos 5 años. Sí, 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 el te amo, tienes razón, eso es importante. Otro punto que hacemos, y creo que para los que tenemos niñas también, es peinarlos, ¿no? O sea, para el hijo no hay tanta bronca, pero las niñas, que nos toque la peinada también, de hacerle la trencita, las coletas, etcétera, etcétera, eso era como que no había manera de que tú como papá y ya te pones a ver un tutorial y le haces trenza francesa y todo eso, ¿no? Con la aspiradora, ¿no? La Con la peinada. aspiradora. Ah, ese es un video muy bueno, búsquenlo. Está buenísimo el de la peinada con la aspiradora. Híjole, ¿qué más? Cuando los acuestas, poder platicar con ellos, darles, arroparlos y esto, pues antes era, pues llegaba papá de trabajar tarde y a veces ni lo veías, ¿no? Y ahorita
desde el te puedo hacer una videollamada, busco la manera de estar en contacto, creo que eso ha cambiado. Súper bien. Híjole. Ya se puso difícil. Sí, se me fue. Perdí. Perdí, pero bueno, creo que tocamos puntos muy, muy interesantes, ¿no? Del antes del ahora y contra el antes. Creo que sí, las relaciones han cambiado mucho desde la perspectiva de lo que hacemos ahora contra lo que no hacían nuestros padres, ¿no? Y creo que Totalmente. eso tenemos que deconstruir, ¿no? Tenemos que quitar toda esa forma en cómo fuimos criados, cómo fue mi papá, y cómo somos ahora y cómo lo queremos hacer más natural, como dices, fluir un poquito más en esas relaciones, tanto en las cosas que son agradables como en las que son desagradables, ¿no? Como cambiarles el pañal y ¿no? Sí, claro. Sí. No decirles, ay, toma, ¿no? O limpiarles cuando vomitan, ¿no? O llevarlos al doctor, quedarte con ellos. Mira, te hubiera ganado con ese, quedarte con ese. Quedarte en la Están noche enfermos. cuidándolos, ¿no? Exactamente, Pero ya meterlos a bañar y todo ese tema, ¿no? te acordaste fuera de tiempo, Baruch, ya para la Sí, próxima. ya sea, perdí, pero bueno, pues en Pues sí, conclusiones, Jerry, ¿cómo generamos estos vínculos con los hijos? ¿Qué nos llevamos? generar el vínculo es qué tanto interés estoy mostrando por mi hijo, por conocer su mundo y también por involucrarlo en mi mundo, ¿no? O sea, como el hecho de que yo como papá me quiera involucrar con él, que me quiera relacionar, que le digo, oye, ve, así es el mundo de los adultos, así es mi mundo, e irlo involucrando poco a poco genera una buena relación. Y para esto creo que tenemos que aprender a ser muy flexibles. La nueva paternidad implica eso, tener la flexibilidad mental para adaptarnos a un mundo que cambia. Pues este año nos cambió el mundo radicalmente en cuestiones de semanas, ¿no? Y quién sabe qué venga. Entonces, si no tenemos esta flexibilidad para adaptarnos, si no tenemos esta capacidad de adaptarnos al cambio, difícilmente vamos a poder generar una buena relación. Entonces, creo que la clave es tener interés, estar dispuesto a involucrarnos en su mundo y a involucrarnos y a involucrarlos en nuestro mundo. Totalmente, Jerry, estoy totalmente de acuerdo. Y muy importante también es, no se compren roles, ¿no? No tienes que ser el Exacto. cuadrado rígido, correctivo, ¿no? O sea, creo que aquí es una relación como cualquiera que se construye, ¿no? Es como con tu pareja, a veces eres amoroso, a veces eres, pues, estás trabajando, ¿no? A veces también agarras un rol de limpieza, también agarras un rol a veces de compañero, ¿no? De soporte, a veces tú eres el que te necesitas el soporte, ¿no? Sí, También, o sea, totalmente. creo que aquí la clave es cómo eres flexible, ¿no? Ya el hombre cómo empieza a quitarse estereotipos y empieza a sentir y a fluir con Exacto. los sentimientos, ¿no? Y con tus hijos, pues es parte de, sí, a veces tienes que sacrificar a lo mejor la parte de que me tengo que chutar el pañal, ¿no? Y llevártelo, pero es un vínculo también interesante, ¿no? Desde bañarlos, ¿no? Yo Sí. sigo escuchando, yo sigo echando, me sigo acordando, pero ya fue muy tarde. Pero el punto creo que aquí más importante es, si no generas los vínculos desde que van naciendo, ¿sí? Una vez que, créanlo ya por experiencia lo sabemos, que cuando te separas, esos vínculos si de por sí los que ya tienes ves como que o sientes que se empiezan a ir hacia abajo, que eso creo que es lo que vamos a platicar la siguiente semana, cómo eso, el momento de la separación, esos vínculos, cómo los vas fortaleciendo y evitas que se tiren, ¿no? Pero bien importante generarlos desde un inicio, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Desde que nacen, desde que los cargas por primera vez e involucrarse en muchas tareas que tienen que ver con los niños. Créanme que aparte van a tener una satisfacción
increíble. O sea, Sí. yo la verdad es que disfruté mucho todos los momentos y las etapas que he compartido con ellos, ¿no? Así es, así es. Es maravilloso ser papá, es una gran aventura y permitirnos ser papás, o sea, permitir aprender, permitirnos crecer con los hijos, es uno de los regalos más grandes que nos da la vida, ¿no? Y es increíble que hoy nos estemos dando la oportunidad de adoptar este rol y de hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, se trata de evolucionar, de crecer y todo lo que no evoluciona se extingue, ¿no? Si no Exacto. evolucionamos, si no crecemos, pues nos extinguimos. Y Entonces, pues a construir vínculos, Jerry. Pues construir vínculo. muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo más de Los Padres También. Y nos vemos la siguiente semana y probablemente traigamos ya invitados, pero invitadas femeninas Super lujo. para que nos den su punto de vista desde la perspectiva de la mujer, para que vean que somos incluyentes también, ¿no? Y que también ellas expongan su punto de vista hacia los papás, ¿no? Cómo nos pueden ellas aportar hacia mejorar nuestra relación de padres. Muchísimas gracias, Jerry. Exacto. Pues muy bien, ya saben, si les gustó el video, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Comentarios también nos ayudan mucho para llegar a más personas. Si tienen ideas, comentarios, nos los hacen llegar a través de la sección de comentarios. Nos vemos para el próximo capítulo de Los Padres También. Mi nombre es Baruch Beltrán. Y yo soy Gerardo Mayart. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. It's not a game, it's a rich thing.